Ella era la reina de la ranchera, una voz que conmovía corazones y llenaba estadios. Rocío Dúrcal, la española más mexicana, una figura que dejó una huella imborrable en la música latina. Pero detrás de la sonrisa y el talento, se escondían secretos, misterios y una vida llena de pasión y dolor. ¿Quién fue realmente Rocío Dúrcal? Acompáñanos en este viaje a través de su vida, su música y los momentos que la convirtieron en una leyenda. La artista y actriz española más mexicana de todas fue, sin dudas, Rocío Dúrcal, una maravillosa y talentosísima cantante que dejó un inmenso legado en la música hispanoparlante. Esa sonrisa inconfundible y sus ojos de mirada profunda invitaban a verla una y otra vez mientras cantaba. Era una artista verdaderamente magnética. Tras Julio Iglesias, sigue ella en el ranking de intérpretes españoles que más discos vendieron. Dúrcal fue un ser tan especial, amado por sus afectos más cercanos y por su enorme público, que al día de hoy todos la recuerdan y la mantienen vigente. Alrededor de su vida y carrera la acompañaron un sinfín de sucesos, de algunos se desprendieron miles de rumores, otros fueron desconocidos para la mayoría, como la anécdota que relata que Rocío fue arrestada y permaneció tras las rejas. También la dicotomía entre ella y Marisol, ambas niñas prodigio que el público y el entorno intentaban enfrentar constantemente por sus carreras y sus amores. La relación con su esposo y cantante Antonio Morales fue un amor admirado por todos, pero también un vínculo del cual se desprendieron muchos rumores. Uno de ellos tuvo que ver con la verdadera razón que motivó a Antonio a dejar la música, había sido porque decidió quedarse al cuidado de sus hijos o por un vínculo que involucraba a Rocío con otro hombre. Tiempo después también resonó un violento episodio en el que ella habría sido víctima de maltrato y violencia por parte de él. Luego, una infidelidad de la que todos se enteraron y, tras su muerte, un secreto que puso en discordia a los integrantes de su familia e incluyó demandas legales. Sin más preámbulo, pasaremos a contarte algunos llamativos sucesos en la vida de la afamada artista Rocío Dúrcal. El nombre completo de esta increíble cantante fue María de los Ángeles de las Heras Ortiz, nació el 4 de octubre de 1944 en Madrid, España. Sus padres se llamaban Tomás de las Heras y María Ortiz, junto a 5 hermanos menores, vivió su infancia en el barrio Cuatro Caminos. Sus amigos la llamaban Marieta porque se la pasaba jugando con las muñecas. La familia de Rocío era de bajos recursos, su padre supo ser camionero, luego taxista y, más tarde, se empleó en la SEAT, la Sociedad Española de Automóviles y Turismo, mientras que su madre era ama de casa. En más de una oportunidad, pese a que su padre cambiaba de empleo para brindarles un mayor bienestar, su madre también se vio en la necesidad de abandonar el hogar para emplearse y así obtener otro ingreso. De esta forma, María, por ser la mayor de los niños, se quedaba al cuidado de sus hermanos. Ya de pequeña demostraba su aptitud para el canto y disfrutaba de ser el centro de atención. Estaba a la vista que la niña poseía mucho talento para el canto y era lo suficientemente histriónica para desenvolverse frente a un pequeño grupo de compañeros que oficiaban de público. El abuelo de María trabajaba de conserje en un colegio y él se tomó el don de su nieta muy en serio, comenzó a llevarla a diferentes concursos de canto que se realizaban en la radio, el único medio en ese momento donde los aspirantes a formar una carrera musical tenían una oportunidad. El abuelo anhelaba que su nieta pudiera destacarse y que su beta artística le diera un futuro mejor. Cuando finalmente cantó en la radio, María maravilló a la audiencia y, de inmediato, tuvo su primera aparición en la televisión pública española. En el año 1959 debutó en el programa Primer Aplauso, y fue allí cuando un famoso cazatalentos la vio. Enseguida llamó a la producción del programa para averiguar su nombre y así dar con la familia de la joven que prometía ser un diamante en bruto de la música. Luis Sáenz era aquella persona desesperada por llegar a María. Estaba convencido del talento que tenía. Así que cuando logró comunicarse con los padres, de inmediato se pusieron de acuerdo para moldear el futuro de la niña prodigio.
Al cabo de una semana, la vida de la jovencita, que apenas tenía 15 años, cambió radicalmente. María abandonó sus estudios escolares y pasó a tener profesores particulares de canto, baile y actuación. Esta nueva vida también quería que participara de todos los eventos sociales destacados en aquella época. A ellos asistían personalidades como Rocío Jurado y Rafael, con los cuales forjó una amistad. Junto a toda esta preparación de la joven estrella, Sáenz pensó que debería tener un nombre que la destacara o, al menos, uno no tan común como María. Y en esta decisión artística también tuvo que ver mucho su abuelo. Él solía decir que su nieta era como esas gotitas sutiles de agua matutina y de esta forma nació el nombre de Rocío. Con respecto al segundo nombre, surgió de una manera más creativa y casual. La joven se paró con los ojos cerrados enfrente de una mesa donde había un mapa de España desplegado, señaló un lugar al azar y descubrió que se trataba de Durcal, una localidad en Granada. María ya tenía nombre artístico con el que la conoció su amado público, Rocío Durcal, al que luego se le agregó, la española más mexicana, y eso fue, sin lugar a dudas, por la gran fama artística que consiguió en ese país. Comenzó a trabajar con los actores más famosos de la época como Carlos Estrada, con quien filmó su primera película, Canción de Juventud. La cinta fue un indiscutible éxito de taquilla, incluso en otros países hispanoparlantes. Luego de ese gran éxito, Rocío filmó 14 películas más, lo que significó para ella un gran ingreso de dinero. Se supo que con su primer sueldo, Rocío compró colchones para toda su familia. Sáenz sabía con certeza que no se había equivocado en su elección, ella era una verdadera artista. Nuevamente se ocupó de su educación y, en esta oportunidad, la internó en un colegio que se ocuparía de mejorar sus modales y enriquecer su cultura general. Tiempo después, protagonizó Rocío de la Mancha, y con ello consiguió un contrato en Phonogram, actualmente llamado Universal Music. Esas canciones formaron parte también de sus películas. Esto fue un gran salto en su carrera y la llevó a traspasar frontera. Visitó México, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos. En el año 1965, Rocío se preparaba para protagonizar la película, Más bonita que ninguna, y las canciones de dicha cinta fueron solicitadas al grupo, Los Brincos, una banda de rock española que se había formado en 1963 y tuvo gran éxito en España y Latinoamérica. Por ese entonces, Rocío tenía 21 años, se encontraba en la flor de su juventud para vivir un amor profundo y fue precisamente lo que halló en la banda de rock. Uno de los integrantes de Los Brincos era un filipino que, cuando tenía 5 años, tomó clases de solfeo y piano, y a los 10 años se mudó con su familia a España. Fue ese hombre quien acaparó la atención de Rocío, se llamaba Antonio Morales y lo apodaban Junior. Sin embargo, Rocío comenzó un romance con otro de los músicos llamado Juan Pardo. A su vez, Junior también se relacionó con Marisol, una amiga de Rocío que también pertenecía al ambiente musical y había sido una niña prodigio. Marisol se había instalado en el medio desde muy pequeña y surgió como la niña rubia que participaba en películas, en contraposición con Rocío, que era la morena. A lo largo de sus carreras, los medios intentaron generar rispideces entre ellas, enfrentándolas con comparaciones. Pero eso no les importaba, eran buenas compañeras y hasta llegaron a ser amigas, pero determinadas situaciones hicieron que formaran parte de una trama amorosa bastante enroscada. Rocío reconoció mucho tiempo después que ella había empezado a salir con Juan, pero que le gustaba Antonio y que lo había hecho para que él se fijara en ella. Este sentimiento que ocultó tiempo después lo dejó florecer. Lo cierto es que en ese momento Junior y Juan Pardo abandonaron Los Brincos y formaron un dúo. Ellos estaban sentimentalmente muy involucrados con las jovencitas, al punto que la primera canción que lanzaron se llamó Dos Niñas. Parecía que todo iba bien, pero de repente el dueto decidió separarse y continuar como solistas.
Algo había generado tensión entre ambos y tiempo después, se supo que en verdad la ruptura profesional de ambos músicos tenía que ver con una mujer y era precisamente Rocío Dúrcal. Junior ya no estaba de novio con Marisol y, un buen día en el año 1969, Rocío se le acercó y le dijo: "A mí el que me gusta eres tú". Luego de tal confesión, la famosa cantante y Junior comenzaron un romance verdaderamente apasionado. Tanto fue así que, 9 meses después, contrajeron matrimonio. El 15 de enero de 1970 se vivió la ceremonia del año en el Monasterio San Lorenzo de El Escorial en España, ante 500 invitados. La pareja tenía tanta fama que se estimó que se acercaron al templo aproximadamente 2000 fanáticos y curiosos para llevarse una imagen de la feliz unión. El gran evento fue organizado por Science y asistieron artistas de la talla de su amiga Marisol, Lola Flores, Paquita Rico, Vicente Parra, Celia Gámez, Perico Chicote, Carmen Sevilla y Augusto Algueró, entre otros. La luna de miel, desde luego, fue soñada. Durante 20 días recorrieron tierras italianas y parisinas. El gran amor y la pasión que ambos tenían dieron frutos rápidamente. A finales de los 70 tuvieron a su primera hija llamada Carmen. La carrera de Rocío Dúrcal nunca se detuvo, sin embargo, el camino como solista de Junior no iba para nada bien y ambos decidieron formar un dúo. Ella aparecía de pelo corto y él con cabellera más larga, así intentaban dar una estética unisex. Verdaderamente esto no funcionó, el público no aceptó la nueva propuesta y pronto se disolvió. De todas formas, la carrera de Rocío no sufrió ningún cambio, continuó trabajando y conservando su fama. Aunque para él eso no fue igual, lo que tampoco sufrió cambios fue el amor que se sentían mutuamente. En 1974 tuvieron a Antonio, su segundo hijo. El dato de color fue que, promediando la década del 70, existió la primera huelga de actores en España, que duró aproximadamente 8 días. En ella, los artistas reclamaban que se redujera la jornada laboral. Fue un suceso realmente conflictivo y varios de los activistas que se manifestaron fueron detenidos. La mismísima Rocío Dúrcal estuvo demorada y fue gracias a Lola Flores y sus contactos que solo pasó una noche en el calabozo. Por suerte, el martirio duró poco y enseguida volvió a casa con sus 2 hijos y su marido. La carrera de Rocío continuó y, ya con la madurez profesional y personal que tenía, se animó a filmar una cinta que relataba una historia polémica para aquellos años. En 1977 filmó la primera película española donde se mostraba una relación lésbica, se tituló Me siento extraña, y en la cinta aparecían escenas íntimas de desnudez y con todos los condimentos para que la película fuera la más taquillera del año. Era muy probable que en esa época semejante producción transgresora fuera a revolucionar a toda la sociedad, haciendo que parte del público se escandalizara moralmente y que otra parte asistiera al cine, al menos por curiosidad. Rocío, en un momento, dijo: "Haces cosas que no te gustaría hacer". Tendría que haber dicho que no. Con esta frase mostró que por algún motivo se había arrepentido de aquel éxito y los rumores comenzaron. Uno de ellos puso en el centro de la escena a su esposo, Antonio Morales, cuando deslizó un comentario que se relacionó con violencia y maltrato. La película en cuestión contenía escenas subidas de tono y Junior se habría sentido atacado en su masculinidad, haciéndolo reaccionar de la peor manera. Furioso con la cinta, él le habría pegado a Rocío. Bárbara Rey, la coprotagonista de esta polémica película, desmintió esos rumores. Ella afirmó que si a Rocío en verdad le hubiese pasado eso, no se lo habría contado al director del film. Esta cuestión quedó en la nada. Lo que sí se puede aseverar es que la famosa actriz se arrepintió de haber realizado esa película. Por suerte para ella y para todos sus fanáticos, de igual forma, la carrera de la artista no se vio afectada. Ese mismo año, se instaló un largo tiempo en México, grabó con el famoso autor Juan Gabriel y conquistó México al son de sus rancheras. Grabó un álbum completo con sus temas versionados en este popular género de música mexicana y el éxito fue muchísimo más grande de lo esperado.
Así, Rocío Dúrcal grabó 10 discos más que fueron de los más vendidos en México. Paralelamente, Rocío fue madre nuevamente en 1979 cuando nació su tercera hija, Sheila. En ese momento, Antonio decidió quedarse en su casa al cuidado de sus hijos y oficiar como manager de la carrera de su esposa. Pero un año después, viajó a su país y se reencontró con su profesión y su beta artística en la tierra que lo vio nacer. Grabó un disco como solista y la canción, Ya, fue la más conocida. También filmó varias películas que lo convirtieron en un ídolo juvenil. Su vuelta artística no solo cosechó éxitos, también lo llevaron a tener nuevos vínculos amorosos. Antonio, lejos de su esposa, tuvo un romance con la actriz Vilma Santos. Dicha infidelidad no fue solo un rumor, él mismo la confirmó tiempo después, pero le restó importancia diciendo que el único amor para él había sido Rocío Dúrcal. Si esa situación llegó a oídos de su esposa, no generó ninguna consecuencia en su matrimonio ni en el amor que se profesaban, o al menos no se supo públicamente cuál fue la magnitud que le dieron puertas para adentro. La pareja estuvo unida hasta el último suspiro de la famosa cantante. ¿Qué fue lo que puso punto final a la vida de la gran artista? En el año 2001, Rocío Dúrcal grabó rancheras y un disco de 10 famosos tangos argentinos, género en el que había incursionado años antes. Lamentablemente, ese mismo año realizó unas visitas médicas que le dieron un diagnóstico que marcaría un antes y un después en su vida. Rocío abandonó la escena pública y su afamada profesión por constantes consultas con profesionales que la sometieron a varios tratamientos. Después de erradicar la enfermedad que padecía, cáncer de útero, retornó a Madrid en compañía de su esposo y sus hijos porque consideraba que iba a tener una atención médica más adecuada. Si bien la situación era muy complicada, ella siempre afrontó esta adversidad con una actitud muy positiva. Un año después, Rocío apareció públicamente en el Auditorio Nacional de México y logró realizar la gira que había tenido que postergar por obvias razones. En el año 2004, grabó en España un disco sin saber que este sería el último, al cual llamó Alma Ranchera. Lamentablemente, comenzó a sentirse nuevamente mal y acudió a su médico, quien le indicó una serie de estudios. Unas manchas en sus pulmones delataban que la enfermedad había vuelto y con eso la tristeza se apoderó de ella y de toda su familia. La familia se refugió en una casa en Torrelodones, en Madrid, la ciudad que la vio nacer. Allí, en privado, crearon las redes necesarias para cuidar, proteger y, sobre todo, evitar que Rocío se sintiera sola en la batalla que tenía por delante. Finalmente, y pese a todo el esfuerzo médico y el amor, Rocío Dúrcal falleció el 25 de marzo del año 2006. Sus restos fueron cremados y parte de ellos se quedaron en España, otra parte de sus cenizas viajaron hasta México. La despedida en ese país fue de la misma magnitud que su carrera como artista, miles de personas se acercaron hasta la catedral para darle el último adiós mientras coreaban la canción, Amor Eterno. Más allá de la herencia y el legado cultural que dejó la superestrella, también estaba su patrimonio que debía dividirse entre sus hijos y su esposo. 2 millones de euros, joyas y 4 viviendas. Pero post-mortem también aparecieron unas propiedades en el exterior que formaban parte de la herencia y que no figuraban en su testamento. Los hijos culparon al padre de tener escondidas estas propiedades y lo demandaron judicialmente. Sheila, la hija menor de la pareja, logró mediar entre sus hermanos y su padre para que todo se resolviera de la mejor de las formas, así el conflicto tuvo su fin y afrontaron el duelo en privado. Antonio Morales confesó que, en vez de tomar café con leche, tomaba vino a escondidas. Luego de la muerte de Rocío, entró en una fuerte depresión que lo volvió alcohólico y jamás volvió a ser quien era. El 15 de abril de 2014, el jardinero de la casa de Antonio se presentó en Torrelodones para trabajar. Como no vio a Antonio, comenzó a buscarlo y decidió ingresar a su habitación. Allí estaba él tendido en su cama y sin vida. Todos pensaron inmediatamente que había decidido terminar con su tristeza y que había tomado la peor decisión.
Sin embargo, se constató que la muerte fue por causas naturales, nunca pudo superar la ausencia de Rocío Dúrcal. Estas fueron algunas de las anécdotas y pequeños rumores que la española más mexicana nos dejó. Porque para conocer su legado musical y su gran don artístico, solo es necesario escuchar a Rocío Dúrcal. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas, de tus ojitos jamás se hubieran. Es más fuerte que el amor. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano. Y quiero sentir sus besos, sus manos que me acarician.